hablamos de la economía, dólar en alza. El blue para la compra cerró en 1.145 y para la venta 1.165. Estamos hablando de un aumento de 40 pesos, fue marcado. El dólar oficial, 1.002,50 para la compra, 1.042,50 para la venta. El dólar bolsa, 1.128,30 para la compra, 1.130,20 para la venta. Los dólares financieros también tuvieron una suba menos marcada que el blue, pero también la tuvieron. El dólar contado con liquidación, 1.145,10 para la compra, 1.149,30 para la venta. Y a contraposición de lo que marcó el pulso del dólar, que estuvo en alza, miren lo que pasó con el riesgo país. El punto mínimo histórico desde 2019 hasta la fecha, el más bajo del gobierno de Javier Milei, con 673 puntos. Recuerden que los economistas ya nos han explicado que cuando roce los 60, vamos a ver si con estas condiciones se puede o no, Argentina como gobierno puede entrar en el mercado de los créditos. José Romero Silva está con Mike, con nuestro columnista. José, mucho para analizar sobre la economía nacional y por supuesto el impacto que tiene en la economía local. Exactamente, Caro, esto que por ahí conocemos como la macro y que todos estamos esperando qué va a pasar con la micro, que es quizá la que más sentimos, Mike Palau, pero Caro estaba diciendo ahí ya como al final que hay algunas expectativas del gobierno que podrían llegar a ser decisorias. ¿Crees que estas son inmediatas? O sea, ¿podrían efectivamente darse de que la Argentina pueda comenzar a recibir crédito y haya ese cambio que tanto espera la política? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, para que veamos desde el punto de vista de la calificación crediticia, los países pueden estar standalone, ¿me entendés? Que decir que están solos, que no pueden recibir financiamiento del exterior y no tienen acceso al crédito privado, al crédito internacional, mejor dicho. Después los países pueden ser emergentes, que tienen ese tipo de calificación, y después tenemos los investment grade, que son países ya con una calificación muy positiva y que tienen acceso al mercado de manera muy fácil y gradual. El riesgo país es una representación del riesgo, o el riesgo idiosincrásico de ser Argentina contra el mundo. Viene cayendo de los 1.700 puntos a los 600 y nosotros tenemos como proxy que a partir de un riesgo país de 600 puntos, bueno, evidentemente la posibilidad de la que Argentina tenga acceso al crédito internacional y una suba en la calificación crediticia es mucho más probable, porque los fondos real money, es decir, los fondos que invierten en economía real, son precisamente eso, ¿no? Se fijan muchísimo en este tipo de calificaciones. El dólar, que recién ahí mencionaba, Caro, los valores en los que se encuentran ahora, para estos tiempos que estamos atravesando, que son ya fin de año, se acerca la Navidad, se acerca ya el fin de este 2024, ¿es un buen valor? Es una cuestión bastante subjetiva definirlo como bueno o no. Tiene sus pros y tiene sus contras, la apreciación del peso, obviamente. Venimos viviendo en estos últimos 5 días una suba a la que no veníamos acostumbrados en este último trimestre del dólar, que viene recalentándose y subió de 1.050 a 1.065 pesos. Eso sí, lo anualizamos como hace Milei con las estadísticas, ¿no? Porque la estadística es una herramienta bastante peligrosa. Si la anualizamos, es una suba de 20.000% en un año, o sea, anualizada de 20.000%. Pero no hay que exagerar, yo no veo de alguna manera un riesgo a corto plazo de que el dólar tenga un recorrido bastante alcista o que de alguna manera esto represente una corrida. Sí hay que tener en cuenta que hoy por hoy hay un voto de confianza y que hay mucha gente que viene haciendo, yo se lo comentaba a Caro la otra vez en la última entrevista, que el mercado financiero está teniendo un efecto riqueza muy importante. Hay ganancias muy importantes en la bolsa. Esas ganancias están siendo en pesos particularmente, porque fue la moneda fuerte en este último trimestre. Entonces muchos de los inversores están decidiendo de alguna manera resguardarse en el dólar, aprovechando que el dólar bajó de precio a niveles prácticamente mínimos del año. Entonces, ese cierre de posiciones y vuelta al dólar es lo que quizá puede estar generando de alguna manera un pequeño recalentamiento, más si consideramos de dónde viene la suba, que recién Caro lo decía bien. O sea, el dólar blue es el que está impulsando la suba sobre los dólares financieros. Entonces hay que ver esta dinámica. Quizá el dólar pueda seguir teniendo este tipo de comportamiento en diciembre, que, a ver, José, es un mes estacionalmente muy fuerte para el peso, porque necesitamos los pesos para gastar. Es un mes donde realmente se gasta bastante, tanto los individuos como las empresas, que tienen que pagar bonos, aguinaldo y ese tipo de cosas. Así que estacionalmente es un mes fuerte para el peso. Pero las estacionalidades de este año han sido realmente para el olvido, no se cumplieron prácticamente.
Antes de darte paso con el piso, preguntarte algo más de coyuntura, además de todo esto que estás hablando, de la gente está por comenzar a cobrar su aguinaldo, después viene el sueldo, van a inyectar muchos pesos ahora en el mercado. ¿Qué hago? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, si la pregunta apunta a la parte de la inversión, si la gente se quiere resguardar, hay tres posibilidades. Claramente la gente tiene hay que entender primero el trade-off entre riesgo y rentabilidad, pero bueno, hay algunas cuestiones que me gustaría aclarar respecto, José, aprovechando la pregunta. Primero, nosotros desde nuestra consultora, que se dedica particularmente al research económico y a lo que es la parte de finanzas, recibimos muchísimas consultas respecto a empezar a incurrir en el mercado financiero, en invertir en bolsa y en acciones. Todas son consultas realmente válidas porque el mercado argentino ha sido muy generoso y el mercado internacional también este año. Pero hay que entender que el mercado argentino está en un máximo y que los rendimientos muy probablemente no se repliquen a corto plazo. O sea, si las acciones argentinas tuvieron un rendimiento del 200% en el último mes, eso no quiere decir que el próximo mes van a tener un rendimiento del 200%. O sea, y mucha gente cree eso. Argentina es un país que vive en represión financiera, que vive en una estabilidad económica muy importante, y muchas veces la gente quiere esa solución mágica de corto plazo y termina en estas estafas piramidales que aparecen muchísimo en estos últimos tiempos, tratando de salvaguardarse. Esa no tiene que ser una opción. Tiene que ser una opción tratar de resguardarse en la economía real. Si Argentina realmente está tratando de buscar un nuevo plan tributario, una reorganización tributaria con simplificaciones, si Argentina realmente va a un proceso en donde la inversión extranjera llegue al país, bueno, es momento de empezar a replantearse si realmente en la finanza o en la economía real hay posibilidades. Los escuchamos, chicos. Muchas gracias, José. Mike, Caro te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Recién hablábamos de la situación del dólar. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un placer. Hablábamos de la situación del dólar en alza, el riesgo país en baja, pero hablábamos también del PBI, del Producto Bruto Interno, que básicamente le cuenta a la gente, le cuenta a los ciudadanos argentinos qué es lo que ha producido el país y cuánto vale, por decirlo de alguna manera coloquial para que se entienda. Que hubo una suba. ¿Esto se traduce en una reactivación económica? Bueno, lo que nos muestran los números estadísticamente no refleja que en realidad hoy por hoy la gente tenga ese impacto, tenga esa sensación de bienestar, porque lo que muestran los números por lo general no es realmente homogéneo. El crecimiento que está mostrando Argentina, no el crecimiento, la reactivación o el rebote que está mostrando Argentina a partir de marzo principalmente, que se traduce en un crecimiento del prácticamente el 3.9% del PBI en el último trimestre, responde a algunas cuestiones que tienen que ver con la base de comparación. Venimos de una sequía, Caro, y el índice hace catch-up de ese concepto, lo compara, porque obviamente si comparamos un año de sequía en términos de PBI, que vos bien dijiste, lo que produce el país, entonces venimos de una sequía, el número de base de comparación era bastante bajo, y hoy por hoy el agro recuperó bastante con respecto al año pasado, y lo que está reflejando el índice de alguna manera es esa mejora. Sí hubo una reactivación, pero en este contexto de liberación de tarifas, es muy difícil tratar de traducir esa mejora en el bolsillo del ciudadano común. Para ser sincero, hay un impuesto que es el impuesto inflacionario, que obviamente ha tenido una baja bastante importante y eso debe tener un efecto riqueza dentro de la gente. Pero este efecto desinflacionario vino acompañado de un fuerte ajuste de tarifa. Si nosotros consideramos, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo bastante simple para que la gente lo entienda, si nosotros de nuestro ingreso el 50% lo dedicamos a pagar impuestos y el 50% a consumir, si en un año nosotros tenemos un aumento de esos impuestos de más del 200% y de los bienes simplemente un 50%, la composición en el gasto, en mi gasto, de esos dos ítems ha variado. Hoy por hoy, el ciudadano tucumano y argentino, principalmente el tucumano, por la dinámica que tuvo este reajuste, tiene en su gasto particular y en su ingreso, dispone un porcentaje cada vez mayor al pago de servicios. Eso le deja un ingreso disponible mucho menor para el consumo discrecional y básico, que es donde la gente mide por ahí ese efecto bienestar, que hoy por hoy claramente no se ve reflejado del todo. Siguiendo este razonamiento de que estamos haciendo comparativas del PBI en cuanto a situaciones estacionales con sequía y con la situación actual, entonces tampoco podríamos decir, si tenemos en cuenta este paradigma,
que vamos a ver una reactivación económica en diciembre porque también es un mes estacional. Obviamente se mueve más dinero, con el aguinaldo obviamente la gente hace más compras por las fiestas. No lo podríamos tomar entonces como un parámetro de crecimiento económico tampoco. Está claro, pero hay que tener una cuestión que es clave en este sentido, Caro. Muy probablemente el consumo, que viene bastante golpeado este año, tiene el efecto inverso, ¿ok? Porque venimos de un proceso de altísima nominalidad en años anteriores, en donde la gente, para tratar de resguardarse de la inflación, se resguardaba y la posición de cobertura favorita era el consumo. Entonces, nosotros lo hablamos muchísimas veces, que en las crisis de altísima nominalidad y de mucha inflación, las crisis son prácticamente imperceptibles porque la gente trata de cubrirse de manera inmediata. Entonces nosotros, si hacemos o utilizamos índices interanuales como los que estamos utilizando y decimos principalmente, vamos a comparar contra diciembre del año pasado, el nivel de consumo de diciembre del año pasado por el plan Platita fue realmente muy significativo. Este año debería estar de alguna manera condicionado por ese número y yo no sería muy optimista en cuanto a que el consumo tenga una reactivación muy importante en términos interanuales. Sí, para el 2025, si se dan las reformas estructurales que tanto está esperando la gente particularmente y que de alguna manera está auspiciando el mercado financiero, que por eso sube tanto, digamos. Una más cortita porque tengo que cerrar. Vos decías en oportunidades anteriores cuando hablamos que las últimas medidas tomadas por Javier Milei fueron recibidas con una sonrisa por los mercados internacionales. Y acaba de salir la noticia que las acciones argentinas, de empresas argentinas en Wall Street, subieron hasta un 300%. ¿Esto tiene que ver con esto que mencionabas? Totalmente. El gobierno hay varias cuestiones que se dieron esta última semana, claro que es importante mencionarla. A lo que tiene que ver con que Argentina va a tener de alguna manera un saldo neto en lo que tiene que ver con demanda de energía, en realidad con consumo de energía, que vamos a ser de alguna manera exportadores netos y que eso es una muy buena noticia para la Argentina. Hay algunas cuestiones que vienen desde el sistema financiero y hay algunos bancos internacionales que hicieron algunos informes como la mayoría de los Goldman Sachs, Morgan. Todos los bancos internacionales fueron bastante optimistas con Argentina. Y algunos CEO de bancos, particularmente los bancos más importantes de la Argentina, también publicaron esta última semana que van a buscar aumentar su capital. Es decir, que tienen perspectiva de crecimiento y un crecimiento muy importante. Las subas de esta semana en el mercado financiero vinieron precisamente por ese sector, por el sector bancario. Bien. Así que todas esas subas vienen impulsadas por ahí. Perfecto. Mike, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM como siempre. Gracias por tu predisposición y por explicarnos con tanta paciencia el panorama económico. Gracias a José, los esperamos para la próxima salida. Esto va a estar actualizado en un ratito en el 8.tv.